El Espíritu de Cristo. Efesios 5:21. El apóstol Pablo en este gran precepto que ha de controlar la totalidad de nuestra vida cristiana, no se detiene con decir, sometiéndoos unos a otros. Puso este otro agregado al cual ahora llamo su atención, en el temor de Cristo. Acá se nos dice exactamente cómo y por qué hemos de someternos los unos a los otros. En otras palabras, esta última frase del apóstol nos provee de los motivos para someternos unos a otros. Podemos dividirlo de la siguiente manera. Observemos primero por qué hemos de someternos unos a otros, la razón para hacerlo. Esto es, en el temor de Cristo. Ahora bien, esto no es simplemente un agregado casual ni una simple frase para redondear el precepto. Esto no es algo que Pablo haya escrito sin haberlo pensado antes, casi accidentalmente, como nosotros somos culpables de hacerlo a veces. Aquellos que quisieran hacernos conocer su espiritualidad con frecuencia intercalan en su conversación ciertos clichés y frases usadas. Prácticamente terminan cada una de sus oraciones, diciendo, gloria a Dios. No es esa la forma en la cual el apóstol agregó esta frase, en el temor de Cristo. El apóstol no lo hizo liviana y superficialmente como sin pensarlo. Obviamente lo hizo porque es una parte esencial de su enseñanza. Me es muy fácil probarlo. Aquí el apóstol está estableciendo su principio general, es decir, que hemos de vivir una vida caracterizada por el hecho de someternos unos a otros. Luego aplica este principio a 3 ejemplos particulares, esposas y esposos, hijos y padres, siervos y amos. Pero lo que resulta tan interesante observar es que en cada uno de los 3 ejemplos, así como en la declaración general del principio, él es muy cuidadoso en hacer este agregado. Primero lo vemos en el principio general, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Luego en su primera aplicación en el versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. El apóstol no se limita a decir, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, sino, que agrega, como al Señor. Luego en la segunda aplicación, en el caso de los hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, EF 6:1. Siempre el mismo agregado. No se limita a decir simplemente, hijos, obedeced a vuestros padres, porque esto es justo, sino que dice, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y luego, en la tercera aplicación referida a los siervos y sus amos tenemos lo mismo en el 6:5 SS, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para él no hay acepción de personas. Todo el pasaje demuestra que este es claramente un principio fundamental. Entonces no tiene sentido para nosotros seguir considerando las obligaciones de las esposas hacia sus maridos, o de los hijos hacia sus padres, o de los siervos hacia sus amos, a menos que tengamos un concepto claro de este principio preponderante referido a la forma en que hacemos estas cosas y al motivo por el cual hemos de hacerlas. Entonces, ¿qué significa exactamente esto? Podemos expresarlo primero en forma general. Este es el motivo que ha de gobernar la totalidad de la vida cristiana. Todo lo que hace el cristiano debe ser hecho en el temor de Cristo. El apóstol subraya esto, repitiéndolo en cada uno de los ejemplos individuales. Aquí hay algo que obra para nuestro propio perjuicio si lo pasamos por alto. Todo debe ser hecho en el temor de Cristo. Permítanme poner este asunto primero en términos negativos. Hemos de someternos unos a otros y hacer todas las cosas que de ello resultan, no porque en sí esté bien hacerlo y porque el omitirlo sería malo. Hay personas en el mundo que hacen esto porque piensan que es correcto hacerlo así, pero ese no es el motivo por el cual el cristiano se comporta de esta manera. El hecho que distingue a un cristiano, separándolo del hombre que no lo es, no es el solo hecho de creer en el Señor Jesucristo para salvación, confiando en él y en su obra expiatoria, sino que además la vida del cristiano es gobernada totalmente por esta persona. Jesucristo es el Señor y el cristiano cree en el Señor Jesucristo. No pueden creer en él como Salvador sin creer en él como Señor. Si alientan alguna fe en él, deben creer en el Cristo total. En consecuencia, él se convierte en el Señor de su vida. El cristiano no se limita a hacer cosas porque sean buenas y correctas y porque esté mal hacer ciertas otras cosas. Lo que distingue al cristiano es que todo lo hace, como al Señor, en el temor de Cristo, porque Cristo es su Señor. Esto revoluciona todos nuestros pensamientos. Por eso permítanme expresarlo de otra forma negativa, sometiéndoos los unos a los otros. Aquí, dirá alguien, hay un principio con el cual estoy totalmente de acuerdo. Su conversación sobre la sangre de Cristo, la expiación y lo demás no me sirve de mucho, pero cuando dice que debemos someternos los unos a los otros, estoy de acuerdo. Esa es la base de un Estado igualitario, es la eliminación de todas las clases, divisiones y distinciones, de manera que todos seamos uno y que todos los hombres sean iguales, sometiéndoos los unos a los otros. Pero eso no es lo que dice el apóstol. No hemos de someternos los unos a los otros por alguna enseñanza política o social que sostengamos. Hay personas que sostienen esa enseñanza, esa filosofía igualitaria, según la cual todos deben ser reducidos a un mismo nivel común. Sin consideración de lo que son ni de quiénes son, todos han de ser reducidos a ese nivel. Eso no es de ninguna manera lo que dice el apóstol. Sometiéndoos los unos a los otros. ¿Por qué? No porque ello sea su teoría política o social, sino, en el temor de Cristo, algo totalmente diferente. Al hablar de esta manera no estoy expresando mi opinión sobre las teorías políticas, sociales y filosóficas. Lo único que me preocupa subrayar es que el motivo cristiano para hacer estas cosas es totalmente distinto al que se aplica en el caso de personas no cristianas. Además, confundir la enseñanza cristiana con una teoría política, con el socialismo o lo que sea, o reducir la enseñanza cristiana a ese nivel, sería hacer una parodia del Evangelio. No estoy preocupado, repito, por la política, sino por demostrar que en todos los casos la posición cristiana es esta, en el temor de Cristo. Si bien por decretos del Parlamento pueden reducir a todas las personas a un denominador común, no por ello las hacen cristianas, sino es por el motivo que aquí menciona el apóstol, carece de todo valor espiritual. O bien, otro ejemplo negativo, no hemos de someternos los unos a los otros simplemente porque está de moda en ciertos círculos
círculos y bajo ciertas condiciones. Hay convenciones sociales que nos invitan a hacerlo así, se aparta amablemente y da lugar a otros, sometiéndoos los unos a los otros. Pero eso no es lo que el apóstol está diciendo. El apóstol no dice que tenga que vestirse con una especie de uniforme social, o de imitar las costumbres de cierta clase o grupo de manera que dé la impresión de estarse sometiendo a otros cuando en realidad todo el tiempo en su corazón está haciendo exactamente lo opuesto. El problema con esa sumisión aparente es que en realidad es una señal de superioridad y que está orgulloso de su posición y de sus modales sociales. Pero esto no se trata de buenos modales. El mundo es de apariencia muy maravillosa. Observa y ve a una persona tomando un paso para atrás y saludando y dando lugar a otro. Sin embargo, la pregunta de fondo es, ¿qué ocurre en su corazón? ¿Por qué lo hace? ¿Lo está haciendo en el temor de Cristo? El apóstol no está pensando en las reglas sociales, porque estos siempre son superficiales y, generalmente, irreales. El cristiano, en cambio, es movido por un motivo hondo y profundo, es decir, el temor de Cristo. Esto es lo que lo gobierna, esto es lo que siempre dirige su vida. Pero permítanme proseguir con otro punto negativo. Me pregunto si esto le causará un susto. No hemos de someternos los unos a los otros, las esposas y sus maridos, los hijos y sus padres, y los siervos y sus amos, por el motivo de guardar la ley, ni siquiera por el motivo de guardar la ley de Dios. Ese no es el motivo principal del cristiano. El motivo del cristiano siempre es, en el temor de Cristo. Por supuesto, algunas de las cosas que el cristiano debe hacer ya han sido establecidas en la ley. En el caso de los hijos, por ejemplo, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. El mandamiento ya lo había establecido y el cristiano ha de hacer lo que indica el mandamiento. Es cierto, pero el cristiano tiene otra razón, una razón nueva para hacerlo así. Se esperaba que el judío guarde el mandamiento, pero el cristiano ha de hacerlo en el Señor, en el temor de Cristo. La preocupación del cristiano no se limita a guardar la ley, sino que él tiene un motivo superior y es este, en el temor de Cristo. Ahora bien, esta es siempre la marca distintiva del cristiano. El cristiano ya no se considera a sí mismo en términos de la ley, en cambio se considera a sí mismo en esta relación, no como viviendo sin ley, sino como viviendo bajo la ley de Cristo, en el temor de Cristo, en términos de esta relación personal con su Señor y Salvador. Por eso el apóstol sigue repitiendo esto a fin de grabarlo en nuestro corazón, y por supuesto es necesario que lo repita por esta razón, que solo en la medida en que somos gobernados por este motivo seremos capaces de hacer todo esto. Una persona que es llena del Espíritu es una persona que siempre recuerda al Señor Jesucristo. El Espíritu señala hacia Él, el Espíritu le glorifica a Él, el Espíritu siempre le conduce hacia Él. Por eso la persona llena del Espíritu Santo estará mirando siempre hacia Él. Este es el gran motivo que gobierna su vida, en el temor de Cristo. Teniendo esto como centro de todos sus pensamientos, el cristiano está capacitado para hacer las distintas cosas mencionadas. Para resumirlo, lo digo de la siguiente manera. La diferencia entre el cristiano y la persona no cristiana es esta: el cristiano siempre sabe por qué hace lo que hace, siempre sabe qué es lo que está haciendo. Como ya se nos ha recordado, el cristiano no es insensato sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Eso se encuentra en el versículo 17, y en ello consiste la diferencia. La otra persona no sabe por qué hace las cosas, solo se conforma a ciertos patrones, imita a otros, observa lo que ellos hacen y entonces hace lo mismo. Ignora el por qué, no tiene una verdadera filosofía de la cosa, se limita a hacerlo, vive adaptándose a lo que hacen los demás. Pero el cristiano, en cambio, piensa y razona, tiene entendimiento y sabe exactamente lo que está haciendo, y su motivo siempre es este, en el temor de Cristo. ¿En qué resulta todo esto? ¿Cuáles son las razones y motivos particulares del cristiano? Obviamente, el primero es este: el cristiano se somete a otros y hace estas otras cosas porque ellas son algo que ha sido enseñado nítida y claramente por el mismo Señor Jesucristo. Sería fácil citar muchos pasajes de los evangelios que aclaran esto. Hay uno en el capítulo 20 del Evangelio de Mateo que ilustra e ilumina todo este tema. Miremos la declaración comenzando en el versículo 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo he de beber? Luego el relato de Mateo sigue, diciendo: cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. ¿Pero por qué? Porque ellos mismos querían estar en esa posición suprema. Estaban indignados con los dos hermanos porque ellos se presentaron primero. Todos nosotros tenemos un concepto tan claro de las deficiencias en nosotros, de modo entonces que los 10 se llenaron de indignación. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Allí el Señor les dio una enseñanza explícita sobre este mismo asunto. Para el cristiano no hay motivo de dudas o vacilaciones, este es uno de los mandamientos y de las enseñanzas más claras jamás impartidas por nuestro Señor. Luego está allí aquella otra extraordinaria ilustración del mismo tema en Juan 13:12. Aquí nuestro Señor está en vísperas de su muerte. Se nos dice que, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y luego tuvo lugar este notable acontecimiento, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa, y les dijo: ¿recuerdan los acontecimientos que precedieron a esto? No es cierto. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Los discípulos no supieron entender esto y Pedro se opuso de tal manera que el Señor tuvo que amonestarlo y enseñarle. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa, y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Entienden ustedes lo que he estado haciendo? ¿Logran ver ustedes su significado? ¿Logran ver el sentido de esto? Vosotros
me llamáis, Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplos os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Jamás hubo una enseñanza más clara que esta. No hay necesidad de discutirla, no hay motivos para tener dificultades o dudas o imprecisiones con respecto a esta enseñanza. Nuestro Señor, mediante aquel acto de lavamiento de los pies de los discípulos, lo puso ante nosotros de una vez y para siempre. Él hizo algo de manera que la imagen de ello estuviera siempre ante nosotros. Ese es el motivo por el cual nos sometemos los unos a los otros, porque Él nos ha enseñado a hacerlo así. Nuevamente, oiganle decir, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. De esa manera van a saberlo. En efecto, nuestro Señor vuelve a decirlo en la gran oración del sumo sacerdote, donde ora que todos sean uno, como Él y el Padre son uno, que todos los hombres sepan que ellos son sus discípulos y que el Padre los ha enviado al mundo. Entonces, nuestro primer gran motivo para prestar cuidadosa atención a esto es que el Señor hizo un énfasis especial para enseñarnos. Aquí está Él, el Señor de la gloria, sin embargo, se ha humillado. Señor y Maestro, eso es cierto. Sin embargo, Él no es semejante a los príncipes del mundo. Él pertenece a otra categoría. Aquí debemos despojarnos de todos los pensamientos humanos. Es el Hijo de Dios que ha descendido para ser nuestro ministro. El Hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El segundo motivo para hacer estas cosas, o la segunda explicación por la cual las hacemos, es para demostrar nuestra gratitud hacia Dios. Si realmente creemos lo que decimos creer, nuestro mayor deseo en la vida como cristianos es mostrarle a Él nuestra gratitud. Creemos realmente que Él es el Hijo de Dios y que descendió del cielo a la tierra a fin de salvarnos, que nos salva, no solo por medio de su vida perfecta, sino especialmente por ir voluntariamente a la cruz cargando sobre sí mismo nuestros pecados y llevando nuestros pecados y su correspondiente castigo, que entregó su vida, que murió para que nosotros pudiésemos ser perdonados, para que pudiésemos ser reconciliados con Dios. El argumento es que si realmente lo creemos, nuestro mayor deseo será agradarle y mostrarle nuestra gratitud. Él lo ha hecho por nosotros. ¿Y qué desea Él de nosotros? Él nos pide guardar sus mandamientos para que su nombre pueda ser magnificado y glorificado entre la gente. Nuevamente descubrimos que en la gran oración del sumo sacerdote, Él lo expresó de esta manera. Orando al Padre Él dice, yo te he glorificado en la tierra. Luego agrega, he sido glorificado en ellos. Este es el elemento que debería gobernar toda nuestra vida, que el Señor Jesucristo sea glorificado en nosotros y a través de nosotros. Este no es un asunto de discutir, no es un asunto de si nos gusta o no. Él lo ha dicho y es obviamente cierto. Los hombres y mujeres del mundo juzgan al Señor Jesucristo y forman un concepto acerca de Él por lo que ven en nosotros. Si ellos, al mirarnos, ven una conducta y un comportamiento idéntico a los del mundo donde cada uno lucha por superioridad, donde cada persona trata de mostrarse a sí misma y de llamar la atención de los demás, ellos dirán, este es el mundo y esto es lo que el mundo hace. El mundo no vive en armonía, siempre hay choques, el mundo está lleno de personas individualistas que constantemente tratan de destacarse a fin de llamar la atención de otros a sí mismas. Esa es la forma en que el mundo vive y hace las cosas, de modo que si ellos ven lo mismo en nosotros, ¿cómo van a creer y adorar al Señor Jesucristo? Cristo no solo afirma haber muerto por nosotros, sino que nos da nueva vida, nos crea de nuevo, nos regenera, nos hace esencialmente diferentes, nos llena con el Espíritu que mora también en Él. He sido glorificado en ellos. De modo que el cristiano es una persona que constantemente recuerda esto. El cristiano no pregunta, ¿qué es lo que yo deseo hacer? ¿Qué quisiera hacer? ¿Qué es lo que me agrada a mí? El cristiano se ha perdido en su amor por Cristo, en gratitud hacia Él. Su deseo es demostrar su gratitud, tiene un celo por el nombre del Señor, anhela que otros crean en Él. Sabe que la forma de hacerlo consiste principalmente en vivir en la manera que Él. Apóstol bosqueja aquí. No tiene sentido hablar a la gente de cosas que en la práctica se niegan, mi predicación es vana si con mi vida niego el mensaje. La gente nos mira y observa lo que somos y lo que hacemos. Por eso Pablo dice, sometiéndoos unos a otros en el amor de Cristo. Este debe ser el motivo que gobierne y cautive nuestra vida. Permítanme desarrollar este tema un paso más. Nuestro deseo es agradarle a Él y mostrarle nuestro amor. Pero Pablo utiliza la palabra temor, en el temor de Cristo. Entre otras cosas esto significa el temor de desilusionarlo, el temor de entristecerlo. La epístola a los Hebreos afirma que Cristo dice, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio, 2:13. Somos posesión suya, somos pueblo suyo. Su nombre está sobre nosotros, somos sus representantes, somos el pueblo que Él ha comprado, y la relación entre nosotros es una relación de amor. De manera que el cristiano es una persona que es gobernada por esta clase de pensamiento. Él nos observa desde arriba, su reputación, por así decirlo, está en nuestras manos. He sido glorificado en ellos. Él dice, yo soy la luz del mundo, pero también dice, vosotros sois la luz del mundo. El mundo no le ve a Él, sino nos ve a nosotros y nosotros somos la luz, la única luz que tiene. El cristiano es una persona que vive y se conduce y hace todo lo que hace a la luz de esta realidad. Lo desilusionamos. Esa es la forma de pensar del amor, ¿no es cierto? Ese es el tipo de temor que penetra el reino del amor. Se trata de algo totalmente superior a la ley. Este es el temor de herir o de entristecer o de desilusionar a alguien que te ama y que tiene fe en ti, que confía en ti, que se complace en ti y que ha hecho tanto por ti. Esto es lo maravilloso del amor. Por este motivo el amor es el poder más grande y la fuerza motriz más poderosa en todo el mundo. Por causa del amor, una persona está capacitada a hacer cosas que no podría hacer por su propia voluntad o por ninguna otra cosa. El amor es el motivo más excelente y mayor, y, en parte, opera de esa forma. ¿Acaso hay alguna cosa más terrible que darnos cuenta que estamos desilusionando a aquel que nos ha amado al extremo de darse a sí mismo por nosotros? ¿Habría algo más terrible que entristecerlo o ser indignos de él? Los padres tienen esta clase de sentimientos acerca de sus hijos, y los hijos deberían tenerlos acerca de sus padres. Esa es la forma en que vive el cristiano. No se trata, repito, de ponerse un uniforme, ni es algo basado en una teoría política o social. Se trata de
de su amor por nosotros y de nuestra relación con Él y de nuestro temor y de nuestra renuencia a entristecerlo o desilusionarlo. Sin embargo, debe desarrollarse esto aún un paso más. Hay una clase de temor que debería gobernar todo cuanto somos y hacemos, que debería gobernarnos en lo que se refiere a nuestra manera de vivir y a nuestra santificación, y en todo nuestro servicio. Esto es algo que, frecuentemente se menciona en el Nuevo Testamento. Me pregunto en qué medida somos influenciados por este temor particular, al cual voy a llamar su atención ahora. El apóstol lo expresa en 1 Corintios 3, 9-17, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahora bien, aquí estamos considerando un tipo de temor diferente, el día lo declarará. Consideremos algunos otros ejemplos de esto antes de trazar la doctrina de ello. Tomemos lo que Pablo dice al final del capítulo, 1 Corintios 9, 24-27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible. Así que, yo de esa manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Luego, en 2 Corintios 5:9, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo, pues, el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Conociendo el temor del Señor persuadimos a los hombres, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. El temor del Señor. Prosiga a 2 Corintios 7:1, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y nuevamente, en Galatas 6, LSS, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que, cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Luego tenemos aquella gran declaración en Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esa es la forma en que han de ocuparse de su salvación, ese es el motivo por el cual deben someterse unos a otros en el temor de Cristo. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Luego, escribiendo a Timoteo, Pablo dice exactamente lo mismo en 2 Timoteo 2:19, hay personas, afirma el apóstol, que están diciendo y haciendo cosas equivocadas, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en muchas formas el ejemplo supremo de todo esto se encuentra al final del capítulo en Hebreos 12:28-29, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Por supuesto, todo esto nada tiene que ver con nuestra justificación, nada tiene que ver esto con que recibamos la salvación. Se trata de algo diferente, este temor está referido al tema de la recompensa. Considere la declaración del apóstol en la primera cita tomada de 1 Corintios 3. Allí dice, la obra de cada uno será probada y si alguien ha sobreedificado con madera, heno, hojarasca, su obra será quemada. Nada quedará de ella, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Este es un gran misterio, no pretendo entenderlo, nadie lo entiende, pero la enseñanza parece ser clara, y se aplica a todos los otros pasajes. Ninguno de aquellos pasajes trata de la salvación de una persona, sino que de la recompensa que esa persona va a recibir. Es posible que una persona sea salvada, aunque sea como por fuego. Es posible que llegue a la eternidad con absolutamente nada, nada que haya hecho y que tenga valor, absolutamente nada. Se ha perdido todo, todo ha sido destruido por el fuego del juicio. Él mismo se ha salvado, aunque así como por fuego. Y exactamente lo mismo ocurre en todos estos otros pasajes. Esto no significa que una persona pueda caer de la gracia, pero sí significa esto, que una persona salvada puede llegar a conocer el terror del Señor. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. 2 Cor. 5:10. Por eso dice el apóstol, someteos unos a otros en el temor de Cristo. Pueblo cristiano, vamos a presentarnos a él y mirarle a los ojos, cara a cara. ¿Pueden imaginar lo que sentiremos en ese momento? Así, yo creí que tú moriste por mí, yo creí que derramaste tu sangre, y me aproveché de ello, hice lo que quería, no obedecí tus mandamientos, no hice lo que me dijiste que hiciera, no perfeccioné la santidad en el temor de Dios, no me sometí a otros, traté de hacerme el grande, seguí siendo en tan gran medida el hombre natural. ¿Se imaginan lo que será mirarle a los ojos? Yo les puedo dar una idea de ello. En los evangelios se nos cuenta que nuestro Señor había advertido al apóstol Pedro que él lo negaría 3 veces
veces antes de cantar el gallo y como Pedro había protestado. Luego llegó el momento durante el juicio de nuestro Señor cuando una sierva se acercó para desafiar a Pedro y este, ansioso en su cobardía por salvar su pellejo, negó a su Señor. Pero ¿recuerdan lo que se nos dice después? Entonces vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. El Señor no le dijo una sola palabra, solamente lo miró. Lo miró con una mirada de desilusión, una mirada de tristeza, porque Pedro le había fallado, en su mirada no había amonestación. Pedro no pudo soportarlo. Pedro habría preferido palabras, habría preferido una paliza, habría preferido ser arrojado a la cárcel, pero fue la mirada que lo quebrantó, y por poco lo mata. El Señor miró a Pedro. A esto añadan el elemento de juicio y allí está, conociendo el terror del Señor, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Las casadas y sus maridos, no hay motivo de discusión, hijos y padres, no hay argumentos o discusiones, siervos y amos, Él nos ha dicho lo que es su voluntad, y nos ha dado un ejemplo. Ya no tenemos excusas. Por eso sometámonos unos a otros en el temor de Cristo. Ese es el único motivo y es un motivo suficiente. Pero gracias a Dios Él nos da su aliento, Él nos da un incentivo. Contamos con este glorioso aliento. ¿En qué consiste? Se trata de su propio ejemplo. Pablo ya lo ha utilizado al comienzo de este 5º capítulo. Sed, pues imitadores de Dios como hijos amados. Y, andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Luego tomen esa declaración gloriosa que se encuentra en Filipenses 2, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es difícil someterse a otros en la forma en que lo hemos indicado. Es difícil controlarnos a nosotros mismos, sumergirnos, librarnos de ese antagonismo, etc. Es difícil. Pues bien, si lo encuentra difícil como cristiano, aquí tienen la respuesta. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Si esto no le capacita a someterse, entonces, nada lo hará. Sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanado. 1 P. 2, 21-24, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Hemos de vivir esta vida, no porque esté de moda, no porque sea un uniforme que nos vestimos ya que hemos sido salvados y convertidos, no porque otros lo estén haciendo, en efecto, no por ninguna otra razón, sino solamente por esta y única razón, en el temor de Cristo. Y gracias sean dadas a Dios que esto no solo es suficiente, es más que suficiente. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús.